Bienvenidos a Una Vida Funcional, el podcast semanal donde aprenderás a tener una vida menos mental y más funcional con tu ser. Te brindaré conceptos y recursos para que dejes de tener a tu ser atrapado en la mente. Soy Adriana Storoni de adrianastoroni.com y fundadora de la escuela Existe. Sal del escritorio mental, dedícate este momento para ti y comenzamos. Muy bienvenidos. Aquí, como cada viernes, te traigo un tema muy interesante, cómo distinguir la realidad de la certeza, o el hecho de la convicción, o el hecho de la percepción, que serían todas variantes, sinónimos. Este tema de la convicción, de la certeza, de la percepción, de la imaginación incluso, es el germen de toda discusión humana. Es el germen del desencuentro. O sea, a raíz de esto se producen las desavenencias, los desencuentros, los choques. Si no lo aclaré en otros audios, o si es la primera vez que escuchas, cuando decimos el sinónimo o la forma técnica de llamar a la mente es conciencia humana, ¿vale? Conciencia humana y mente serían como sinónimos. Bien, antes de empezar con este tema tan interesante, me gustaría recordarte que si quieres funcionar con todo tu ser, con todo el mecanismo de tu ser, te invito a la escuela Existe, donde tenemos diferentes planes, algunos de un mes, uno de un mes, otros de 3 meses, 6 meses, en los que te brindo el paso a paso de cómo funcionar con el mecanismo de tu ser. Si quieres tener un acompañamiento, una mentoría para poner ya en marcha todo el mecanismo de tu ser que tenemos todos olvidado, oxidado desde la más tierna preadolescencia, te invito a que vengas a la escuela y te enteres de los planes que tenemos, me consultes, lo que quieras, cualquier duda que tengas, ¿vale? Bien, vamos a entrar en tema. ¿Cómo distinguir la realidad de la imaginación o la certeza que tengo o la convicción? El hecho o realidad, la mente lo percibe como algo ajeno a ella, que está afuera. La imaginación, la convicción, la creencia, bueno, yo no uso mucho esta palabra creencia porque se confunde con religión, ¿no? Pero vamos a usar la palabra convicción, imaginación, certeza. La mente lo considera como algo propio, algo que está en ella. Teniendo en cuenta de que estamos funcionando solo con la mente, podemos deducir muy fácilmente que nos manejamos con imaginaciones, convicciones y certezas y percepciones, si quieres otro sinónimo más. No nos manejamos con la realidad, siendo que la realidad o el hecho es ni más ni menos que la manifestación de tu ser. Quiere decir que como estamos funcionando con la mente, estamos ajenos a la realidad, o lo que es lo mismo decir, ajenos a nuestro ser, enajenados de nuestro ser. La imaginación, la convicción, la percepción, es la certeza incluso, es algo subjetivo. En cambio, el hecho o la realidad es absoluta. ¿Por qué? Porque el hecho, la realidad, es la imaginación, la convicción, la certeza, es algo que está fabricado en tu mente, y va a ser diferente tantas mentes haya. El hecho, por otro lado, el hecho o la realidad puede coincidir o no con tu imaginación o convicción o certeza. Y también la imaginación o la convicción puede coincidir o no con el hecho o realidad. El hecho es
con mayúsculas, es, aunque todos lo nieguen y lo desconozcan. Esto quiere decir que la realidad existe, es, a pesar de que haya muchos que no la conozcan. Quiere decir que el conocimiento no nos alcanza para, darnos cuenta de la realidad. Hay más realidades que las que imaginamos, estamos convencidos o tenemos la certeza. Así que la mente confunde realidad con certeza, realidad con convicción, realidad con percepción. La convicción y la imaginación y todos estos sinónimos, ¿no? Imaginación, convicción, certeza, es una interpretación de la realidad. Y no solo una interpretación, sino que además hacemos una síntesis de esa interpretación. Pero no es la realidad. Una interpretación y una síntesis de esa interpretación no es la realidad. Por ejemplo, tú me puedes contar lo que tú crees que es una realidad con lujo de detalles, ¿vale? Con lujo de detalles, pero sigue sin ser la realidad. Porque lo que me estás contando es una interpretación que tú haces de la realidad y sintetizado. Entonces, me puedes contar con lujo de detalles y yo voy a estar recibiendo una síntesis de una interpretación. O sea, ahí ya empieza la interacción, empieza a fallar, porque yo te voy a dar mi opinión sobre la síntesis de tu interpretación de la realidad. Y si me pides un consejo, lo mismo, pero no voy a poder, o sea, mi consejo no va a ser válido, o mi opinión no va a ser válida, porque no se está basando en la realidad. Y una opinión, un consejo, tiene el propósito de modificar tu forma de ver las cosas, la realidad, ¿vale? Entonces, pero claro, pedimos consejo, comentamos la realidad, y repito, por más que me lo digas con lujos de detalles, y yo a veces digo, no me atrevo a dar ni consejo ni opinión por lo que me está contando. Para empezar, no se lo compro, porque yo no sé si eso que me está contando, esa síntesis de su interpretación de la realidad, es la realidad misma. Entonces, este es el tema de ir a buscar consejo u opinión. Es más válida la crítica que la opinión y el consejo, porque con la crítica tú puedes recalibrar y modificar, pero con una opinión, un consejo, te va a reubicar, revalidar en la síntesis de tu interpretación. Es decir, no vas a ningún lado. Bien, ¿y por qué no es válido la interpretación y, de hecho, la síntesis que hacemos de la interpretación? Porque la mente, si ya has escuchado anteriores episodios, sabes que lo dije ya por activa y pasiva, que de la composición dual del ser, la mente solo aloja o acepta uno de los dos compuestos. El ser es como es una unidad. Una unidad tiene que haber mínimo dos para que sea una unidad. Entonces, la mente solamente contempla uno de esos dos compuestos de la unidad del ser. ¿Ves? Entonces, tus imaginaciones, tus convicciones, tus certezas siempre te van a coincidir, siempre, porque como están fabricadas, la mente es el lugar de las certezas, las convicciones, las interpretaciones, y ahí solo lo que hay es un solo compuesto, el que la mente acepta, un solo compuesto del ser, el que la mente acepta. Entonces siempre tu imaginación, tu convicción va a ser como una certeza, te va a coincidir. Porque la mente, crea, dicho de otra manera, la mente crea certezas, convicciones, imaginaciones, percepciones a imagen y semejanza. A imagen y semejanza de lo que ella conoce, de ti, de tu ser. El otro compuesto, si has escuchado otros episodios, me habrás escuchado decir que el otro compuesto del ser, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la realidad. Pero sí, claro, si
nos manejamos con interpretaciones de la realidad, nunca estamos en contacto con ese otro compuesto de nuestro ser. Por lo tanto, las imaginaciones, convicciones, certezas, percepciones no son fiables. Primero, porque están basados en una interpretación de la realidad, y segundo, porque están coincidiendo siempre con un compuesto de mi ser, no con la totalidad de mi ser, no con los dos compuestos de mi ser. Entonces no es fiable. Por eso yo siempre, por ejemplo, en consulta, cuando alguien viene a comentarme algo, siempre estoy escuchándolo al revés, ¿no? O sea, las personas me cuentan su interpretación del problema que tiene, de la realidad que tiene, basado en lo que tiene en su mente. Entonces yo voy traduciendo lo que me está contando con el otro, agregándole el otro compuesto. Entonces yo tengo la totalidad ahí del ser, ¿no? De ese ser. Pero la persona no alcanza, porque está conflictuada o agobiada o sin salida, porque no alcanza, la mente no nos alcanza para percibir la totalidad. Yo, al percibir la totalidad, los dos compuestos del ser, puedo inmediatamente darle un acompañamiento para que vaya integrando, incorporando el otro compuesto. Entonces la persona inmediatamente siente como como volver a sí misma, ¿no? Como como una especie de integridad, no, una especie, no, como integridad y plenitud, y por supuesto se diluye la problemática, se diluye la tensión que tenía esa persona respecto a esa realidad. Bueno, de paso ya te he contado más o menos cómo trabajamos en las sesiones individuales. Pero en mi página web, en las partes de sesiones, tienes ahí el detalle de cómo trabajamos. Pero para que te des una idea, yo tengo que hacer esa lectura como más amplia, más completa, con la otra, digamos, la otra mitad del ser que la persona su mente no tiene en cuenta. Entonces está viendo esa realidad que la agobia, está viviendo esa realidad que la agobia solo con una pata, digamos, del ser. Entonces una vez que yo tengo esa totalidad, ya ahí la voy llevando con un sistema de indagación, de preguntas y demás, para que la persona vaya integrando lo otro que le faltaba, y automáticamente terminamos siempre las sesiones con que no había tal problema. Bueno, ahí te doy la prueba de que la convicción, la interpretación que la persona hacía, la síntesis incluso que hacía, y la certeza que tenía de que ahí había un problema, no es fiable, no es válido, no hay tal. Ahora, hay una pequeña, podríamos llamar una pequeñita excepción, cuando tu interpretación está basada en una actualización, digamos, pasada, ¿no? Cuando tu imaginación, tu interpretación está basada en una actualización pasada, quiere decir esto, que por lo menos hayas integrado algo, hayas integrado el otro compuesto de tu ser, que es un poquito, en otra situación pasada, es un terreno más fiable. De todos modos, tampoco es fiable porque han sucedido desde ese hecho donde integraste ese otro compuesto, o un poquito de ese otro compuesto, muchas otras integraciones que no has hecho, pero por lo menos esa interpretación, esa imaginación, esa convicción incluye algo. O sea, has incluido algo en tu mente en aquella situación pasada. Entonces es como que tiene un poquito más de consistencia, lo tengo que aclarar porque esto también sucede continuamente. La actualización es cuando tu mente la amplías agregando el compuesto que tu mente no tiene en cuenta, ¿vale? Bien, entonces esa convicción, esa imaginación, esa percepción es como una fotografía de la realidad, ¿vale? Una fotografía de la realidad, pero que no, digamos que no se puede ver en detalle todos los elementos de esa realidad. Que sepas que hay más realidades de las que tú crees, hay más realidades de las que tú estás convencido o de que estás
tienes la certeza, o hay mucha más, es más interesante la realidad que tu imaginación. Por ejemplo, una realidad que es, digamos, consenso de muchos, ¿no? Por ejemplo, a ver, me voy a remitir a la época de la pandemia, porque me acuerdo ahora, claro, ahí estábamos todos de acuerdo de que había una pandemia, estábamos viendo todos la misma fotografía, nos estaban faltando un montón de detalles más que no estábamos incluyendo. Y de hecho esa fotografía solo contenía lo que tu mente o nuestras mentes tenían como aceptado, en este caso la salud, ¿vale? Entonces estábamos como aislados de la realidad contenía enfermedad y había que hacer una cosa muy sencilla, integrar, fue una realidad para integrar la enfermedad, la pandemia. Pero claro, a mí, ¿qué me pasó? Me acuerdo, en el primer comunicado del presidente, cuando se decretó el estado de alarma, yo veía el noticiero, como las noticias, como todo el mundo, porque yo las uso como material de actualización. Y estaba escuchando el discurso del presidente y automáticamente, mientras escuchaba el discurso, partí de la base de que no, a ver cómo fue que dije, que no era la realidad. El discurso del presidente iba todo en base a que había que preservar la salud de los ciudadanos, que por eso nos confinaban y había que vacunarse, entonces salud. Entonces yo, ese discurso, por más que estuvo muy bien estructurado y demás, yo dije, no, o sea, no, ¿cómo digo? No tenía yo la certeza de que era así. O sea, no era fiable, me estaba faltando algo. Como decir en mi interior, el discurso es como una mentira, porque no está incluyendo la otra pata, el otro compuesto del ser, en este caso específico, enfermedad. Entonces yo empecé como a funcionar así, bien, intentando ampliar mi mente con lo que la realidad nos proveía, enfermedad, muerte, bueno, todo lo que sucedió en esa etapa, ¿no? Entonces, claro, yo estaba viviendo como una realidad, estaba en otra fotografía, en otra fotografía. Entonces, cuando estamos viendo todos la misma fotografía, nos potenciamos mutuamente las convicciones y la vamos a vivir como un hecho. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo salí de la convicción y no lo vivía como un hecho. Para mí no era real. O sea, no era real como se estaba planteando. Para mí la realidad incluía muerte, enfermedad, bueno, todo lo que traía esa realidad, encierro, confinamiento, bueno, incluía todo eso. O sea, para mí el hecho era muy diferente al hecho que la mayoría, incluso en mi entorno familiar, vivía. Tenía la convicción de que era así. Entonces, era muy diferente. Bueno, esto no sé si quedó claro, pero bueno, que sepas que es posible cuando funcionar de otra manera, aunque todo el mundo esté viendo la misma fotografía. Entonces, aquí hacemos una distinción, ¿no? Las personas, aprovechando lo de la pandemia que trajo palabritas como aceptacionistas, negacionistas, todo esto. Bueno, el aceptacionista acomoda la realidad a su mente. El negacionista busca la causa afuera de él, por eso está siempre con teorías conspiranoicas y hay alguien que está haciendo algo, ¿vale?, en contra de su integridad y toda esta cosa. Pero hay otros que estamos en el grupo de los integracionistas. El integracionista parte de su interpretación, parte de que su interpretación no es fiable, ¿vale? Yo nunca es fiable mi interpretación para mí, pero ¿qué hago? Actualizo esa síntesis mental, la actualizo integrando lo que la realidad me provee. ¿Por qué? Y primero porque en mecánica del ser sabemos que la realidad es la manifestación de tu ser, ¿vale? O la de muchos seres, ¿vale? Entonces actualizo
mi mente actualizo mi síntesis mental, porque automáticamente una vez que interpreto se hace síntesis, ¿vale? Y entonces, al ampliar ampliar mi síntesis mental, ya mi percepción es más fiable. Por volver al ejemplo, mi percepción de esa realidad pandemia era mucho más fiable que la de muchas personas cercanas, porque ellos solo estaban viendo la realidad con un solo ojo, digamos, que era el ojo de la salud y conservarla, y yo soy salud y demás. Mi interpretación era mucho más amplia, mi percepción incluía algo más. Por eso, cuando incluye algo más, cuando es más amplia, no eres tanta presa del miedo y del horror y toda esta cosa, ¿no? Entonces tenemos una percepción que puede ser fotográfica o dinámica. En la escuela aprendemos a tener una percepción dinámica. Estamos continuamente funcionando intentando funcionar con el mecanismo del ser, y eso te lleva automáticamente a ampliar continuamente tu percepción o imaginación o convicción, y en definitiva tu mente. La percepción se vuelve, la imaginación, percepción, convicción, certeza, se vuelve dinámica cuando procesamos e integramos la realidad. Entonces, poco a poco vas a empezar a tener certezas válidas. Por ejemplo, aquí en la escuela hay una certeza válida de cómo funciona el ser, cómo funciona la mecánica del ser. ¿Y por qué? Y porque estamos en continua actualización con nuestra propia manifestación, con la realidad, y primero lo que hacemos es conocer cómo es el mecanismo del ser, y luego lo vamos activando poco a poco, y luego lo aplicamos en nosotros mismos, a partir de nuestra propia realidad. Entonces, vamos teniendo así una certeza válida, porque lo vamos comprobando, probando y comprobando. Pero si no está incluida la realidad que contiene el otro compuesto, que la mente no va a incluir jamás, no puedes aspirar nunca a tener una certeza válida. Y después podemos hacer también una distinción entre la certeza teórica y la certeza funcional. Bueno, esto ya tiene que ver con el espíritu investigador, que es propio y único del ser. La mente no le gusta esto de investigar la realidad. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con el otro compuesto y entonces como que pierde autoridad, porque ella solamente defiende, conserva, valora un solo compuesto del ser. Entonces ella siente que si la realidad incluye el compuesto que no está, que está en la realidad, que está contenido en la realidad, que porta la realidad, va a perder su estatus, digamos, de exclusividad, ¿no? De tener todo el conocimiento del ser. Espero que te haya quedado claro. Yo te propongo que lo vuelvas a escuchar, este audio, este podcast, este episodio, porque tal vez seguramente va a haber cosas que se te escapen, pero bueno, yo estoy hablando desde la mecánica del ser, y si te están faltando nociones de mecánica del ser, o directamente ni siquiera sabías que eres un ser, entonces vas a sentirte a priori como perdido en lo que estoy diciendo. Pero vuélvelo a escuchar una y otra vez, estudia, aprende con estos episodios, y vas a ver que te vas a ver reflejado muchísimo, y al menos vas a descubrir cómo no estás funcionando con tu ser. Y bueno, espero que esto te aliente a tomar la decisión de empezar a conocer cómo funciona tu ser y ponerlo en marcha. Bueno, pues nada más por este episodio, espero que te haya servido, te mando un profundo abrazo, déjame los comentarios, por favor, si no, no puedo actualizar mis entregas, mis discursos, mis episodios, porque yo te hablo desde donde, digamos, con todo el bagaje que ya tengo sobre la mecánica del ser, pero para que me pueda acercar más hacia donde tú estás todavía, que seguramente ni siquiera te has planteado que eres un ser, necesito tu feedback, por favor. Así que déjame tus comentarios,
también dime qué temas te interesan y encantada haré un episodio. Bueno, ahora sí, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y me hayas permitido un lugar en tu mundo. Puedes dejarme tus comentarios, preguntas y los temas que te gustaría que aborde en esta misma plataforma. Y recuerda, no me creas nada de lo que te comparto. Prueba y compruébalo en ti mismo, por ti mismo. Si quieres dar un paso más allá para funcionar con todo tu ser, te invito a conocer La Escuela Existe en adrianastoroni.com. Te mando un profundo abrazo y te espero en el próximo episodio con más Mecánica del Ser.